Hola jóvenes y bienvenidos a este nuevo video con el profe Charlie. El día de hoy quería explicarles por medio de 5 ejemplos algunas pautas que espero les puedan ayudar para resolver ejercicios respecto al teorema de la recta tangente a la circunferencia y que ésta es perpendicular al radio en el punto de tangencia. Entonces, básicamente les traigo 5 ejemplos que espero les den ciertas ideas o nociones para resolver este tipo de ejercicios. Quiero empezar por aclarar que cuando se trabajan ejercicios en geometría, no existe un único camino. De hecho, no me considero el mejor en geometría, pero la práctica ayuda muchísimo. El problema que presenta la geometría básicamente es que existen muchas reglas o nociones básicas que muchas veces olvidamos porque se ven en años anteriores y tal vez no le damos la importancia adecuada. Entonces yo espero que por medio de este video ustedes puedan tener una noción de qué es permitido y qué no es permitido asumir a la hora de resolver estos ejercicios. Vamos a empezar con el número 1. Dice, considere la siguiente representación gráfica, en la cual el eje X, o sea, esta línea de acá, es tangente en el punto C, quiere decir que este es el punto de tangencia, a la circunferencia llamada P, que tiene el centro llamado O. Y nos dicen, de acuerdo con la información de la imagen, ¿cuál es la medida del segmento que va desde la O hasta la A? Entonces, para empezar, yo les recomiendo, si tienen lápices de color, utilizar colores distintos que me permitan marcar distintas cosas. En este caso, yo les recomendaría que marquemos en un color distinto lo que yo ando buscando. Dice que es la distancia o la medida del segmento que va desde la O hasta la A. Entonces, en este caso, a este segmento vamos a llamarlo X. Ahora, el teorema nos permite o nos dice que en este punto, que es el punto de tangencia, tenemos este radio que va desde la O hasta la C, se va a formar un ángulo recto, ¿ok? Lo cual nos va a permitir formar un triángulo. Ese triángulo vamos a hacerlo con color azul, que sería esta medida, sería el radio, que correspondería a uno de los catetos. Esta otra medida que va desde la C hasta la A sería el otro cateto y la hipotenusa sería el segmento que está en color verde, que es el que andamos buscando. ¿Ok? Leyendo esto, el enunciado, esta es la única información que tenemos del enunciado. Quiere decir que el resto de información yo la debería de buscar en el dibujo. ¿Ok? Entonces, como me están pidiendo que encuentre la medida de la hipotenusa, me deberían de dar en el dibujo la información suficiente para yo poder encontrar las medidas de los catetos. Entonces vamos a empezar por este cateto. ¿Cuánto mide este cateto? Bueno, uno de los errores principales sería asumir de que él mide menos 14 y no por el negativo. Voy a hacer una pequeña aclaración que para efectos de geometría todas las distancias se van a tomar como positivo. Entonces, si fuera el caso, este 14 lo usaría como un número positivo. Pero la medida de este radio o de este cateto en azul no es 14. Pero por el lado derecho, acá en el eje Y, me dan una coordenada, me dan un valor que corresponde a 5. ¿Qué quiere decir eso? Que desde el origen, desde acá abajo, hasta este punto, la distancia que hay, o la medida de eso, sería 5. Esto me calza perfectamente con el cateto que yo necesito para poder resolver el problema. Entonces, esto de acá a acá va a medir 5.
Ahora, para encontrar la medida del otro cateto, podría utilizar un razonamiento similar. Nada más que si yo utilizo 14, 14, para ilustrarlo un poco, sería la distancia que hay desde este punto hasta el origen, o sea, todo esto. Y la medida del lado no va del 14 hasta el origen, va del 14, bueno, del menos 14 hasta el menos 2. Entonces, si yo realmente quiero encontrar la distancia de ese lado o de ese cateto que está marcado en azul, a 14 tendría que quitarle estas dos unidades que me sobran por este lado de la derecha. Entonces, si yo hago la resta 14 menos 2, la medida de este cateto en azul serían 12. ¿Ok? Ahora, una vez que yo coloqué la información en el dibujo, yo prefiero personalmente, y esto es algo que siempre lo hago, realizar un pequeño triángulo aparte donde yo coloco toda esa información. ¿Cuál es el objetivo de eso? Bueno, el objetivo de esto es poder limpiar un poco la información que necesito de la información que no necesito. Entonces tenemos que este lado mide 5, por acá tenemos el ángulo recto y tenemos que este lado mide 12, que estos serían los catetos, y queremos encontrar la medida de la hipotenusa. Como queremos encontrar la hipotenusa, entonces la fórmula sería raíz de cateto, que en este caso es 5 elevado a la 2, más el otro cateto que mide 12 elevado a la 2, y todo eso queda dentro de una raíz. Eso lo puedo resolver rápidamente en la calculadora colocando 5 elevado a la 2 más 12 elevado a la 2 dentro de la raíz, y me da como resultado que el valor de la x, o la medida que yo estaba tratando de encontrar, sería 13. Eso sería la resolución del primer ejercicio. Entonces, aspectos claves serían: ¿cómo obtuvimos la medida de estos 5 en este cateto? Bueno, lo obtuvimos utilizando las medidas del eje Y. ¿Y cómo obtuvimos la medida de 12? Bueno, lo obtuvimos de las cantidades que están en el eje X. Vamos a pasar al segundo ejercicio. En el segundo ejercicio dice el enunciado: considere la siguiente representación gráfica en la cual el eje X, que en este caso es esta línea que está acá arriba, es tangente en el punto B a la circunferencia C, que ese es el nombre de la circunferencia cuyo centro es O. Y nos dicen, si la medida del segmento que va desde la O a la A es 25, entonces, ¿cuál es la medida del radio de la circunferencia? Entonces, nos dan una medida que vamos a marcar en azul, que sería desde la O hasta la A, y nos dicen que esa medida es 25. Nos piden encontrar el radio de la circunferencia. ¿Qué es el radio de la circunferencia? Bueno, el radio de la circunferencia es la línea o el segmento que va desde el centro del círculo hasta la orilla. Entonces, en este caso, un radio podría ser en cualquier dirección siempre y cuando llegue a la orilla del círculo. Pero, en este caso, a mí me conviene que ese radio se forme en el punto de tangencia. ¿Por qué esto? Bueno, porque en este lugar es donde se me forma a mí el ángulo de 90 grados, lo cual me permite a mí cerrar el triángulo rectángulo que yo
necesito para resolver o para utilizar el teorema de Pitágoras. Tenemos entonces la medida de la hipotenusa, que sería 25. Este sería el cateto que andamos buscando, que sería lo mismo que el radio, ¿ok? Y necesitamos la medida del otro cateto. Nos pasa algo similar al ejemplo número 1. El segmento que yo quiero encontrar va desde el 10 o del menos 10 hasta el 34. ¿Ok? No llega al origen, no llega a 0. Entonces, si yo quiero determinar la medida de este segmento, primero que nada voy a tomar las cantidades como positivas y a 34 positivo le voy a restar la medida del otro punto que tengo de referencia. Y eso me va a permitir encontrar la distancia que hay desde el 34 negativo hasta el 10 negativo. Entonces 34 menos 10 nos da que la medida de este segmento que va de acá hasta acá serían 24. Entonces, al igual que hice en el ejemplo anterior, yo prefiero hacer nuevamente un triángulo que tal vez no tiene que ser del mismo tamaño del triángulo que tenemos en la imagen, pero en el cual yo voy a colocar las medidas, por decirlo así, limpias o la información limpia que yo necesito. Entonces, por acá tenemos que la hipotenusa mide 25, que este cateto mide 24, y este cateto, que por una cuestión de ponerle una letra, le llamamos R, que en realidad calza con el radio que yo ando buscando. Entonces, en este caso, como lo que yo quiero encontrar es la medida del cateto, la fórmula sería raíz hipotenusa al cuadrado menos cateto al cuadrado. Esta es la fórmula que se utiliza para encontrar uno de los catetos. Entonces, en este caso, tendríamos que R va a ser igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa, que mide 25 elevado al cuadrado, menos la medida del cateto que conocemos, que sería 24 al cuadrado, y esto lo vamos a colocar rápidamente en la calculadora. 25 al cuadrado menos 24 al cuadrado, y nos dice que la medida del radio, en este caso, serían 7 unidades. Esto sería el ejercicio número 2. Vamos al ejercicio número 3. En el ejercicio número 3 tenemos el siguiente enunciado. Dice, considere la siguiente representación gráfica en la cual el eje X, que sería esta línea que está por acá, es tangente a la circunferencia llamada C, con centro en O, y el punto de tangencia sería el punto A, que es el que está acá marcado con la letra mayúscula. Básicamente, en el enunciado nos brinda el resto de la información que necesitamos. Dice, si la medida de MO, que vamos a marcarlo en color azul, la medida del segmento que va desde la M hasta la O, es de 13, entonces vamos a colocarle la medida, y la medida del segmento que va desde la M hasta la A, que sería este otro, mide 12. Entonces determine la medida del radio y las coordenadas del centro. Bueno, primeramente, para encontrar las coordenadas del centro, probablemente vamos a necesitar la medida del radio. Entonces vamos a marcar el radio en color rojo, que es lo primero que andamos buscando. Y por acá tenemos el punto de tangencia, por lo tanto, ahí se forma el triángulo rectángulo. Básicamente tenemos que la hipotenusa mide 13, el cateto mide 12 y necesitamos encontrar el otro cateto. La fórmula sería igual a la que hicimos en el ejemplo anterior. Entonces sería el radio va a ser igual
a la raíz cuadrada de la hipotenusa, que es 13, elevado al cuadrado, menos la medida de uno de los catetos, que sí tenemos, que es 12. Y esto lo podemos resolver en la calculadora rápidamente. Raíz cuadrada de 13 al cuadrado menos 12 al cuadrado. Y nos dice que el radio tiene como medida 5. Entonces, este segmento de acá mediría 5. ¿Ok? Ahora, para encontrar las coordenadas del centro, yo debo tratar de no confundirme con la información que el dibujo me brinda. ¿Ok? Lo primero sería encontrar o tener claro que el centro correspondería a este punto llamado O. Recuerden que las coordenadas de un par ordenado se representan siempre su coordenada en X seguido de su coordenada en Y. Entonces, para un efecto práctico, voy a colorear, si me permiten un segundo para borrar esta línea en azul, voy a colorear el eje X y el eje Y con dos colores distintos. Esto nos va a ayudar a diferenciar una cantidad de la otra. Entonces el eje X lo vamos a pintar en verde y el eje Y vamos a pintarlo en morado o púrpura. Bueno, este color se ve como muy oscuro y no se nos va a diferenciar del negro. Entonces vamos a utilizar el café. Perfecto. Entonces, lo primero sería para encontrar las coordenadas del centro, que recordemos que el centro va a tener dos valores. Vamos a ocupar el valor de la X y el valor de la Y. Para eso, en el caso de la X, me tengo que ayudar con esta referencia que me habían dado, que del punto MA, o el segmento de la M a la A, serían 12 unidades. Vean que ese segmento empieza en el origen y termina acá donde está la A y dicen que eso mide 12. Por lo tanto, la coordenada de ese punto sería 12. O sea, la distancia desde el origen, del eje de coordenadas, desde el centro hasta ese punto A, serían 12. Entonces las coordenadas del centro serían 12. Ahora bien, la coordenada del eje Y sería seguir la distancia, perdón, sería seguir desde el punto del centro en línea recta hacia pegar con la línea café. Pero en este caso, el valor de acá no lo tenemos. Pero, si ustedes analizan un poquito, la distancia del radio, que sería desde este puntito A hasta el centro, es la misma distancia que habría desde el origen hasta esta coordenada que yo ando buscando. Entonces, por lo tanto, este valor acá sería 5, pero al estar debajo del 0, como si notan acá estaría el origen, que más o menos según un eje de coordenadas, el punto que yo les represento estaría abajo, ese valor sería negativo. Entonces la coordenada de ese caso sería menos 5. Al ser una distancia como el radio, yo lo tomo como positivo, pero para efectos del eje de coordenadas, al estar por debajo de la línea verde, o sea, por debajo de esta línea, recordemos que acá están los negativos de la Y y acá están los positivos. En el caso de la X, los positivos van a la derecha y los negativos a la izquierda. Entonces las coordenadas del centro serían 12, menos 5. Ese sería el ejercicio número 3 y vamos a pasar al ejercicio número 4. En el ejercicio número 4 dice el enunciado: considere la siguiente representación gráfica en la cual la circunferencia C, que es esta circunferencia que tiene un tamaño un poco menor,
de centro M. Eso nos dice que el centro en la circunferencia C está representado por la letra M. Y la circunferencia P, que es esta circunferencia un poco más grande, son tangentes. ¿Qué quiere decir eso? Que la circunferencia C y la circunferencia P se están tocando solamente en un único punto, que lo llaman el punto B. Y nos dan la siguiente información. Si la distancia que hay desde la Q hasta la D es 15, entonces vamos a marcar esa distancia en color verde desde la Q hasta la D. Ese tono de verde no se ve mucho. Desde la Q hasta la D es 15. Y el radio de C, o sea, el radio de esta circunferencia, es 5. Determine la medida del segmento que va desde la Q hasta la M. Eso lo vamos a marcar en rojo, que es el que andamos buscando, desde la Q hasta la M, y lo vamos a llamar X. ¿Ok? Ahora, para formar nuestro triángulo nos hace falta un segmento. El ángulo recto estaría acá, que sería el origen, que es donde se juntan el eje X y el eje Y, y ahí siempre el ángulo se forma de 90 grados. Ahora necesitamos la medida del otro cateto, que lo vamos a marcar en color azul. El otro cateto es el que va desde la M hasta el punto D, que sería el origen. La medida de ese cateto la podemos obtener fácilmente de la información que viene junto al punto M. Nos dice que ese punto está ubicado en 8. Por lo tanto, la distancia que hay desde la M hasta la D serían 8 unidades. Entonces tenemos un cateto que mide 15, que es este cateto que está en verde. Tenemos otro cateto que mide 8 y nos piden encontrar la medida de la hipotenusa, que es la que está marcada en color rojo. Cuando yo ando buscando la hipotenusa, entonces la fórmula habíamos visto que era la raíz de cateto, que en este caso tenemos el 15 elevado al cuadrado, más el otro cateto, que sería 8 elevado al cuadrado, y eso lo podemos colocar rápidamente en la calculadora y nos da que la medida de ese segmento que va desde la Q hasta la M mide 17 unidades. Ok, entonces tenemos que la respuesta a la incógnita A sería que el segmento que va desde la Q hasta la M mide 17. Nos dicen por acá la medida del radio de la circunferencia Q, que en realidad esto es un error a la hora de la escritura de mi parte. Las otras circunferencias se llama P. ¿Ok? Entonces ya tenemos la medida de este segmento en rojo que mide 17. Voy a marcar ahí en dos colores distintos los radios, porque nos daban al inicio del ejercicio que el radio de la circunferencia C mide 5. Quiere decir que desde esta línea M hasta este punto B, la medida de eso son 5. Y nos piden encontrar la medida del radio de la circunferencia P, que es lo que quedaría aquí marcado en rojo. Ahora, acabamos de encontrar que la medida que va desde la Q hasta la M, toda mide 17, pero si la cortamos acá donde está la B, hay una parte que mide 5. Entonces, la pregunta sería, si todo esto mide 17 y la parte que yo necesito es quitarle la parte amarilla, que son 5, ¿cuánto sería la parte del radio de P? Fácilmente lo que yo tengo que hacer por ahí sería una resta de 17 menos 5, y eso nos da que el radio
de la circunferencia P, este que está en rojo, mediría 12 centímetros. Si juntamos este radio que mide 12, que está pegado con este radio que mide 5, nos darían los 17 que habíamos encontrado en el punto anterior. Esa sería la resolución del ejercicio número 4. Vamos a pasar al ejercicio número 5. Finalmente vamos con el enunciado del ejercicio número 5 o del ejemplo número 5. Dice, considere la siguiente representación gráfica en la cual el eje X, que sería esta línea que está por acá, es tangente en el punto B y el eje Y, que sería esta línea de acá, vertical, es tangente en el punto A la circunferencia C, con centro en O. De acuerdo con los datos de la información de la imagen, ¿cuál es la medida del segmento que va desde la O hasta la N? Y ese, como es el que andamos buscando, lo vamos a marcar en color rojo. ¿Ok? Ahora, por si acaso, para aclarar, como tenemos dos puntos de tangencia, vamos a tener dos ángulos rectos. El primero sería el que se forma con este radio y el eje X, y el segundo sería el que se forma con este radio que no está marcado y el eje Y. Para efectos del triángulo que yo necesito formar, me sirve más que el ángulo recto sea el que está formado con respecto al eje Y. Entonces, por ahí tenemos el triángulo y necesitamos agregarle la información para resolver el problema. Lo primero sería que tenemos por acá como referencia que desde el origen, que sería por acá, hasta este punto B, la medida es de 8, que sería la misma medida que se forma desde el punto A hasta el punto O. Entonces, por decirlo de una forma, si esta línea de acá a acá mide 8, en la parte de abajo también va a medir 8. Ahora, esa medida de 8 en realidad corresponde al radio del círculo. ¿Cómo lo sabemos? Porque sería desde el centro hasta la orilla. ¿Qué quiere decir eso? Que esta otra línea por acá también mediría 8. Por lo tanto, esta distancia del lado izquierdo, desde acá hasta acá, serían 8 unidades. Ahora, tenemos que encontrar entonces la hipotenusa, que es la que está marcada en rojo. Ya tenemos que uno de los catetos abajo mide 8 y el otro cateto del triángulo está partido en dos. Tenemos la parte de abajo que mide 8 y la parte de arriba que tenemos por ahí la medida que serían 7. Entonces, esta es una de las razones por las cuales yo prefiero hacer un triángulo aparte con la información que me interesa. Entonces, tenemos por acá abajo que esto medía 8 y este lado de acá sería la suma entre 8, que sería esta parte, y 7, que sería esta otra, y nos dice que este cateto mediría 15. Y por acá tenemos el ángulo recto. La hipotenusa es lo que andamos buscando y la fórmula ya deberíamos de manejarla, que sería la raíz de cateto, que sería 8, más el otro cateto, que sería 15, ambos elevados al cuadrado, lo cual vamos a colocar en la calculadora y nos da como resultado de que ese segmento marcado en rojo, que sería desde la O hasta la N, mide 17.
Esa sería la solución del ejemplo o del ejercicio número 5. Espero que las claves utilizadas o los trucos, por llamarle de alguna forma, utilizados a lo largo de este video sean de ayuda para la resolución de los ejercicios. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.